Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. La idea es revisar un poco el estado actual de lo que es el trasplante de células madre hematopoyéticas, tanto lo que sucede a nivel mundial como lo que estamos haciendo nosotros actualmente en la Caja Costarricense del Seguro Social. Básicamente, podría uno hablar de dos grandes grupos de trasplante: trasplante autólogo y trasplante alogénico. Y entonces veríamos lo que son generalidades, indicaciones, en qué consiste un trasplante de células madre y lo que ha sido la experiencia en nuestro medio, el dónde estamos y el hacia dónde vamos. Trasplante autólogo básicamente se refiere a aquel trasplante donde uno obtiene las células madre del mismo individuo con la intención, en el caso nuestro, de separarlas del individuo para que no sean expuestas al tratamiento que va a recibir el paciente. Esto entonces ha servido para tratar enfermedades cuya dosis limitante de quimioterapia es aquella que sería limitante por la toxicidad medular. Entonces, si uno evita la exposición de ese grupo de células a la quimioterapia, puede someter al paciente a dosis altas de quimioterapia y luego se recupera la hematopoiesis después del tratamiento. Entonces, pues eso permite tratar enfermedades malignas hematológicas, algunos tumores sólidos. También ha sido utilizado en enfermedades autoinmunes. Básicamente, entonces, para un trasplante de autólogo de células madre, primero necesitamos movilizar las células madre hematopoyéticas a la sangre periférica. Esto podría obtenerse de la médula ósea, sin embargo es más incómodo, más difícil poder obtener una suficiente cantidad, requiere más procesamiento, habría que llevar al paciente a sala de operaciones. De manera que por mucho lo más práctico ha resultado movilizar esas células a la sangre periférica, se extraen mediante un procedimiento de aféresis no muy distinto de lo que se utiliza en un banco de sangre para un donante de plaquetas. Luego esas células se criopreservan para mantenerlas durante el tiempo necesario antes del trasplante. Luego el paciente es sometido al acondicionamiento, generalmente con dosis altas de quimioterapia, se trasplantan las células. Luego sigue una fase de aplasia medular, que en realidad es más corta que lo que uno muchas veces encuentra en un paciente con una enfermedad maligna que está comenzando tratamiento, precisamente porque tenemos el soporte de las células madre hematopoyéticas. Y finalmente, pues la persona se recupera ya con el efecto de las células. Entonces, básicamente la preparación del paciente significa el optimizar las condiciones de los posibles candidatos, minimizar los posibles rechazos del trasplante. Rechazo significa que un paciente cuya condición clínica vaya a ser peligrosa, que vaya a significar de alto riesgo para que el paciente pueda ser sometido a las dosis altas de quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, detectamos el candidato. Buscamos un paciente. Son básicamente pacientes que tienen la indicación del trasplante. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más con detalle cuáles son las indicaciones actuales. Revisamos su estado físico, condiciones, comorbilidades, y además analizamos la situación social, psicológica, cuestiones que puedan producir infecciones o que puedan agravar infecciones preexistentes. Entonces, básicamente nos centramos en la recolección de células de sangre periférica previa movilización con factores de crecimiento. Se realiza luego la recolección de las células madre. Ven que uno lo puede realizar de médula ósea, sin embargo, por práctico, más fácil
de programar, no tenemos que competir con las salas de los cirujanos donde siempre llevamos las de perder. Tenemos una ventaja al recolectar las células de sangre periférica y es que se supone que hay una menor posibilidad de contaminación tumoral. En general, un paciente que va a ser sometido a un trasplante autólogo tiene una enfermedad maligna que debe estar bastante bien controlada, no siempre están en remisión. De manera que es una ventaja adicional y no requiere anestesia general porque es un procedimiento que se hace por una vía a través de un catéter central. Entonces, la movilización básicamente se utiliza en quimioterapia o factores de crecimiento o quimioterapia junto con factores de crecimiento. Nuevamente, por sencillez, para poder saber el día exacto donde comenzamos la recolección, la gran mayoría se movilizan simplemente con filgrastim, factor estimulador de colonias de granulocitos. Esta es la máquina que utilizábamos hasta el año pasado para la recolección de las células madre. Ven que es un paciente que realmente está en una buena condición general. Se le coloca un catéter femoral, en este caso, y se realiza la recolección mediante un procedimiento de aféresis. Este separador celular tiene una centrífuga que permite separar la capa del plasma, la capa blanca y la capa de glóbulos rojos. Y dentro de la capa blanca seleccionamos específicamente la capa rica en células mononucleares. Y esto que se ve aquí es el producto de la recolección. Esa iba apenas comenzandito en ese momento. Algunos pacientes no resultan tan buenos movilizadores y algunas veces hay que hacer procedimientos repetidamente. ¿Qué cosas influyen? La edad. Generalmente un paciente joven tiende a ser mejor movilizador. Es muy importante el tipo de quimioterapia que un paciente ha recibido, y un paciente que tiene la posibilidad de ser candidato de trasplante no lo somete uno a una quimioterapia que pueda lesionar las células madre. Conteo de plaquetas sirve para predecir quiénes van a ser malos movilizadores. Aquellos que tienen trombocitopenia de previo, es posible que tengan problemas en la recolección. Es muy importante el acceso venoso. En general hay catéteres específicos para la recolección. Sin embargo, puede utilizarse algunas veces, bueno, la mayoría de las veces utilizamos catéteres de hemodiálisis que permiten un flujo rápido. Algunas veces hay situaciones específicas en cuanto a la leucoféresis y el esquema de movilización. Les digo que hay algunas opciones para pacientes que son malos movilizadores y puede uno optimizar las posibilidades. Estos son los equipos de criopreservación. Si uno utiliza tanques de nitrógeno líquido con la suficiente cantidad de células madre, pues logramos obtener garantizar la criopreservación durante al menos 10 años. Esta es nuestra realidad. Nosotros congelamos en un congelador de -80 en unas bolsas que ahora ya son adecuadas para la criopreservación. Lo guardamos en cajas que mantengan la forma de la bolsa para mantener una temperatura estable durante el proceso de congelación y descongelación. Y en estas condiciones puede uno garantizar la seguridad de las células criopreservadas durante un año. Vean que la temperatura y el medio influyen significativamente. Seguimos entonces con el acondicionamiento. Básicamente se refiere a dosis altas de quimioterapia. Varía de acuerdo al tipo de trasplante, al tipo de enfermedad que vayamos a tratar. Y esto es como se ven las células en el momento del trasplante. Ya con la solución de criopreservación, esas células ya fueron congeladas, criopreservadas y luego descongeladas rápidamente justo al pie de la cama en el momento del trasplante. ¿Qué es lo que trasplantamos? Hay una actualización, la última es del 2015,
respecto a las indicaciones actuales para el trasplante autólogo, vean que algunas veces uno puede trasplantar un paciente en primera remisión o por lo menos un paciente que tiene una primera muy buena respuesta parcial. Esto incluye, por ejemplo, el mieloma múltiple. Linfomas del manto, en general, prefiere uno trasplantarlos en primera remisión, y también los linfomas T, lo cual es una indicación bastante recientemente agregada. La mayoría de los demás linfomas se trasplantan en una segunda remisión o cuando tienen una enfermedad mínima persistente. Entonces, por ejemplo, linfomas difusos de células grandes, linfomas de Hodgkin, algunos casos de linfoma folicular o de linfoma cutáneo en recaída, pues son los que incluimos en esta categoría. Con menor frecuencia, pero hay un grupo de tumores sólidos que sí se benefician con el trasplante, básicamente el tumor de células germinales y el sarcoma de Ewing, los de alto riesgo. Y esto es lo que ha sido la historia nuestra en el San Juan de Dios en cuanto al trasplante autólogo. Curiosamente, nosotros comenzamos a hacer trasplantes autólogos después de los halogénicos. Inicialmente con un solo cuarto y con no muchas posibilidades, sin embargo, conforme logramos introducir un programa como tal y ofrecer la posibilidad del trasplante a todo el paciente que realmente requiere el trasplante, pues vean que la necesidad de trasplantes ha aumentado rápidamente, y yo creo que en este momento estamos llegando al punto en el cual uno puede trasplantar realmente al paciente que tiene la indicación y no como algo anecdótico en pacientes que no puede uno esporádicamente, que esporádicamente alcanzaron la posibilidad. Por mucho la indicación más frecuente es el mieloma múltiple, y esto porque todavía ahora sigue siendo la primera elección en la primera muy buena respuesta parcial o respuesta completa. Entonces, prácticamente todo paciente con un mieloma múltiple que tiene las condiciones adecuadas para el trasplante, pues debe ser sometido a uno. Linfomas, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y tumores de células, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y tumores de células germinales, que son la otra indicación nuestra. Esto ha sido la mortalidad nuestra a los 100 días. Básicamente, esa es la mortalidad asociada al trasplante. Eso en cuanto al trasplante autólogo. El trasplante halogénico, verán ustedes que es una historia un poco distinta con algunas particularidades. En esta situación dependemos no solo de las dosis altas de quimioterapia, sino que requerimos las células de un donante distinto del mismo paciente, básicamente para corregir algún defecto en la hematopoiesis. Se utiliza también para corregir defectos inmunológicos, metabólicos. Además, y esto es la principal indicación nuestra, existe un efecto de injerto versus tumor que permite el tratamiento de enfermedades malignas. Esto depende básicamente de células T y varios otros agentes que influyen en el efecto de injerto versus tumor, en este caso injerto versus leucemia. Esto realmente va de la mano con la enfermedad de injerto versus huésped, que a su vez tiene sus riesgos importantes, y la posibilidad de controlar uno sin eliminar el otro es lo que permite un trasplante exitoso. Entonces, básicamente lo utilizamos para el tratamiento de deficiencias en la función medular. Por ejemplo, la anemia plásica es la indicación más frecuente en este campo. También problemas congénitos de la función medular, enfermedades genéticas, enfermedades inmunológicas en niños sobre todo. Y esta que es la que es el fuerte en adultos,
que básicamente son enfermedades malignas, linfoides o mieloides. Vean que esta sensibilidad al efecto de injerto versus malignidad no es igual para todas las enfermedades. Hay algunas muy sensibles, por ejemplo la leucemia mieloide crónica, que ahora en realidad se trasplanta poco porque hay tratamientos bastante más sencillos para ella. Sin embargo, en algunas situaciones particulares resulta importante. Otras son realmente menos sensibles al efecto de injerto versus tumor, y entonces uno depende mucho más de las dosis de quimioterapia o radioterapia cuando existe esta posibilidad. Entonces, en este contexto, resulta que sí tenemos que considerar con un poco más de detalle la fuente de las células madre. ¿Por qué? Realmente uno puede contar las células madre. Sin embargo, las células acompañantes resultan importantes para efectos adicionales. ¿Por qué? Básicamente, originalmente los trasplantes se hacían de médula ósea. Esto tiene una dosis suficiente de células madre con una dosis menor de linfocitos T. Entonces, ¿qué resulta? Que puede uno recuperar la hematopoiesis, que tiene un menor efecto de injerto versus tumor. Por ejemplo, esto sigue siendo ideal para trasplantar pacientes con enfermedades no malignas. ¿Por qué? Porque no necesitamos el efecto de injerto versus tumor. A diferencia de, por ejemplo, el trasplante con células obtenidas de la sangre periférica. Es el paciente en el que uno utiliza factores de crecimiento para movilizarlo en el donante. Se obtienen las células de sangre periférica, como se ven aquí. Esas células vienen acompañadas por una cantidad bastante mayor de linfocitos T, de manera que hay un efecto de injerto versus tumor, al mismo tiempo de injerto versus huésped un poco mayor. Las células de cordón umbilical, por otro lado, son células que han tenido mucho menos trayecto en el transcurso de la vida del donante. Entonces, en general, reaccionan mucho menos, tienen menos cantidad de células madre, tienen menos cantidad de células T. Es más fácil encontrar la compatibilidad en cuanto a posibilidades porque reaccionan menos violentamente en cuanto al efecto de injerto versus huésped. Entonces resulta eventualmente una muy buena posibilidad. Entonces, ya una vez que uno define la fuente de las células madre, el paciente es seleccionado, el paciente es preparado adecuadamente, se escoge el esquema de acondicionamiento, que incluye básicamente algún tipo de quimioterapia que tenga efecto mieloablativo, más o menos efecto inmunosupresor, y esto lo ponemos aquí por la esperanza. Sin embargo, es algo que todavía no logramos nosotros utilizar, aunque necesitamos poder contar con ello porque es importante para controlar adecuadamente algunos tipos de enfermedad maligna. Requerimos la prevención y el tratamiento de la enfermedad de injerto versus huésped, partiendo de que el desarrollo del trasplante halogénico comenzó en el momento en que se logró introducir la inmunosupresión suficiente como para que este efecto de injerto versus huésped no fuera tan violento como para poner en riesgo la vida de los pacientes, al menos en la gran mayoría de los casos. Entonces, básicamente dependemos del uso de glucocorticoides, esto para bloquear el efecto de citoquinas, inhibidores de calcineurina como ciclosporina, tacrolimus, para limitar la activación de linfocitos T, micofenolato para inhibir la proliferación. También utilizamos globulina antitimocítica en algunos casos que requieren mayor inmunosupresión. Esto nuevamente para que vean lo que es un trasplante. Les los presento porque muchas veces
no solo en el ambiente de personas fuera del área de salud, sino dentro del área de salud también, existe el concepto de que trasplante implica operación. En estos casos, este es un trasplante de médula ósea, entonces la bolsa es bastante grande, esta ni siquiera requiere congelación, se trasplanta el mismo día a la paciente. Esta era una chiquita con una anemia plástica. Esto se infunde por una vía central, un catéter de Hickman en este caso, y entonces es un trasplante totalmente no quirúrgico, donde la vigilancia y el control de la inmunosupresión, la prevención de complicaciones y el tratamiento y detección de infecciones es la base del éxito en estos casos. Esto, de igual manera, es un resumen de lo que ha sido el trasplante halogénico en nuestro caso. Básicamente ha sido a partir del 2010 cuando logramos aumentar gradualmente la cantidad de trasplantes, y esto con el fin igualmente de poder ofrecer realmente la posibilidad del trasplante a todo paciente que lo requiera. Ahora, el quién lo requiere y quién lo puede recibir depende mucho de qué posibilidades tenemos en cuanto al donante, en cuanto a la situación de la enfermedad y en cuanto a las posibilidades de fuentes de células madre. Entonces, vean que la enfermedad maligna, por mucho, leucemia linfocítica aguda, leucemia aguda no linfocítica, son las principales indicaciones para el trasplante de células madre. La anemia plásica es menor en cuanto a la incidencia, sin embargo, todo paciente con anemia plásica que uno logra encontrarle un donante adecuado tiene la indicación del trasplante porque el pronóstico es excelente. Entonces, realmente aquí incluimos a todo paciente que tenga posibilidades y que tenga un donante suficientemente adecuado. Complicaciones del trasplante, básicamente infecciones durante el periodo de la aplasia, por la aplasia, posteriormente por la inmunosupresión y adicionalmente por la recuperación inmunológica que tarda de meses a años dependiendo de la situación. Complicaciones por toxicidades del régimen de acondicionamiento, básicamente por el tipo de quimioterapia que podamos utilizar. La enfermedad de injerto versus huésped, igual, sobre todo cuando se trata de enfermedad maligna, a uno le conviene que haya algo leve, manejable, controlado. En la enfermedad no maligna no nos interesa para nada que haya enfermedad de injerto versus huésped porque tampoco va a haber necesidad de el efecto de injerto versus tumor. El rechazo del trasplante, que muchas veces se confunde con la enfermedad de injerto versus huésped, básicamente un paciente que rechaza el trasplante resulta que no se recuperó, entonces queda plásico, o lentamente se recupera con la hematopoiesis propia. Y finalmente, pero en rojo y en grande, la que es la más frecuente para nosotros, que sigue siendo la recaída de la enfermedad maligna, y esto nuevamente porque uno en muchos casos, sobre todo cuando se trata de enfermedad linfoide, requiere de la irradiación corporal total que no tenemos disponible todavía en el país. Estrategias que hemos ido implementando para mejorar las posibilidades en cuanto a selección de candidatos, en cuanto a limitar y disminuir complicaciones y riesgos. Básicamente, trasplante no mieloablativo o con dosis reducidas, que puede ser menos ablativo que el de dosis altas de quimioterapia, le permite a uno trasplantar pacientes un poco mayores. Algunas veces cuando el riesgo sigue siendo alto, pero uno necesita las dosis altas de quimioterapia, puede uno utilizar primero un trasplante autólogo para mejorar en lo posible el control de la enfermedad y eso seguirlo por un trasplante no mieloablativo. El análisis del quimerismo ha sido un factor que nos permite regular la inmunosupresión. Paciente que pierde
la parte del donante es un paciente que tiene mayor riesgo de recaída y entonces al disminuir la inmunosupresión puede uno lograr mejorar el dominio de las células trasplantadas sobre las del paciente. Y luego, parte muy importante de evitar complicaciones es la vigilancia y tratamiento oportuno de las infecciones virales y de las infecciones por hongos. Básicamente, cuando uno tiene un paciente que requiere un trasplante, sobre todo si estamos hablando de enfermedad maligna, pues necesitamos ofrecer la posibilidad del trasplante en un lapso relativamente corto. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de recaída. Si es una enfermedad no maligna, por ejemplo una anemia plásica, existe el riesgo de complicaciones graves por la plasia misma, ya sea sangrado, ya sean infecciones. Entonces, esto es algo que se ha ido, eso fue el año pasado, y realmente estamos acortando los tiempos de espera, mejorando las posibilidades para buscar donantes en los casos de trasplante halogénico. Y básicamente cosas que resultan algunas veces difíciles, pues en este momento tenemos un total de 4 camas para trasplante. Y algunas veces cuando ya tenemos el paciente listo, la enfermedad controlada, resulta que no hay medicamentos. Entonces son factores que hemos tenido que ir viendo uno a uno y mejorando poco a poco para lograr mejorar las posibilidades de trasplante de los pacientes. Esto es una de las soluciones que hemos logrado. Esto en realidad me regañaron en el comité de infecciones porque no es un aislamiento intermedio, sino un acceso restringido, porque realmente no hay aislamiento. Esto es un salón normal donde lo que es obligatorio es ponerse cubrebocas y lavarse las manos cuando uno entra. Entonces esto nos permite trasplantar pacientes fuera de la unidad de trasplante, sin que haya significado aumentar el riesgo de mortalidad. Lo hemos estado utilizando sobre todo para trasplantes de mieloma múltiple. En estos casos la plasia es bastante más corta porque el acondicionamiento es un solo día de quimioterapia. Pacientes que tienen una buena condición, pues nos permiten trasplantarlos sin todos los requerimientos de la unidad de aislamiento. De igual manera, si uno logra un control adecuado post-trasplante, puede acelerar el egreso y acelerar la cantidad de pacientes que pueden ingresar a trasplantarse. ¿Qué hemos hecho para pacientes sin un donador familiar compatible? Esa es la otra dificultad. Uno idealmente busca un donante que sea 100% compatible con el paciente. Sin embargo, pues resulta que esto muchas veces no sucede. Pongamos que tenemos la opción de búsqueda en un registro internacional, sin embargo, al no estar nosotros conectados a los registros internacionales, pues esto resulta bastante lento, poco práctico y en una enfermedad que tiene riesgo de recaer, no suele ser una opción real. Trasplante de células de cordón, pues todavía estamos con la intención de iniciarlo, pero no es una opción real todavía en este momento. De manera que el trasplante haploidéntico surgió como una posibilidad a partir de la colaboración con un grupo japonés. Eso comenzamos a emplearlo por mientras se abría el banco de cordón en el 2010. Significa que ya llevamos 7 años de experiencia y nos ha permitido ayudar a bastantes pacientes en el entretanto. Posteriormente, pues hemos modificado un poco el esquema. Este tipo de colaboración nos permitió arrancar con un tipo de trasplante haploidéntico ajustado a lo que teníamos de posibilidades en nuestro medio. Actualmente pues lo hemos ido
Lo hemos ido modificando, hemos ido ajustando el tipo de inmunosupresión a la ciclofosfamida post-trasplante, que es lo que ha demostrado ser más sencillo, pues prácticamente en todo el mundo. Básicamente, ¿por qué el trasplante haploidéntico ha resultado tan buena opción? Básicamente, la mayoría de los pacientes que no tienen un hermano HLA idéntico no tendrán un donante compatible en el resto de la familia. Eso es prácticamente garantizable, con muy pocas excepciones. En un registro internacional, el tiempo de búsqueda, en nuestro caso, puede andar como por ahí de los 4 a 6 meses. Y más de los pacientes, sin embargo, pues resulta que tienen un donante haploidéntico. ¿Por qué? Básicamente, si este es el paciente, si el paciente tiene hermanos de padre y madre, la posibilidad de tener al menos un hermano compatible o parcialmente compatible es del 75%. Si el papá es el papá y la mamá es la mamá, es garantizado que van a ser compatibles al menos en un 50%. Puede ser más que eso. De igual manera, si tienen hijos, la posibilidad de contar con un donante haploidéntico pues es garantizada, siempre y cuando el hijo sea lo suficientemente grande como para poder donarle las células. Entonces, la grandísima mayoría de las personas tienen un donante haploidéntico como opción. Lo otro pues es la posibilidad del banco público de células de cordón umbilical. Esto, hablamos de un banco público porque para ser disponible para trasplante, esto requiere primero guardar la suficiente cantidad de células madre y segundo, tener el tipaje del HLA para saber si eventualmente son compatibles con una persona que requiera un trasplante. Finalmente, pues el registro de donantes es una posibilidad que de hecho se está abriendo en este momento. Básicamente un registro de donantes es un registro de HLA que está en red, idealmente, con otros registros internacionales y que permite buscar donantes cuando no hay un donante familiar compatible. Esto requiere un análisis bastante más detallado de lo que es la compatibilidad, afinar mucho en cuanto al HLA, y varía definitivamente dependiendo de la población, de manera que difícilmente un hispano encuentra a alguien compatible en un registro asiático o en un registro europeo. De manera que tener registros de donantes más afines a nosotros pues sería una gran ventaja. Existe una fundación que está en este momento interesada en iniciar un registro de donantes en nuestro medio y que esto puede estar en red con otros registros y permitirá eventualmente mejorar las posibilidades de buscar un donante compatible para aquellos que no tienen un familiar que lo pueda hacer. Ahora, entre un donante HLA con suficiente compatibilidad versus un donante haploidéntico, si uno tiene los dos disponibles, definitivamente es mucho menos riesgoso un trasplante con un donante no relacionado, pero compatible. Lo que limita eventualmente es la posibilidad y el tiempo requerido para la búsqueda. Sin embargo, en este momento más de 26 millones de donantes voluntarios están registrados, más de 600.000 unidades, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Y más de 7.000 personas han sido trasplantadas, de manera que definitivamente el donante no relacionado pues es una opción interesante que requiere más agilidad, pero vale la pena considerar. Eso básicamente era lo que quería comentarles. No sé si habrá alguna duda, pregunta o comentario.